2026. El mundo genera más riqueza que nunca, pero solo unos pocos la tocan. La inteligencia artificial está reemplazando millones de empleos. El cripto mueve billones y el capitalismo, ese sistema que creíamos eterno, está cambiando de forma ante nuestros ojos. ¿Quién lo inventó? ¿Por qué triunfó? ¿Y va a sobrevivir este año? Esta es su historia completa, desde sus orígenes olvidados hasta el principio de 2026. Bienvenidos a El Capitalismo. Si te gusta, activa la campanita porque esto se pone intenso. Imagínate esto, siglo XIII, Europa aún sale de la Edad Media. Las guerras y la peste negra han diezmado todo, pero en una pequeña península italiana algo revolucionario están haciendo. Venecia y Florencia no son solo reinos, son ciudades gobernadas por comerciantes. Aquí no manda un rey, manda el dinero. En 1250, los mercaderes venecianos inventan los primeros cheques y las letras de cambio. Puedes enviar oro de Venecia a Constantinopla sin llevar una sola moneda. El riesgo desaparece, el comercio explota, pero el verdadero golpe maestro llega a Florencia. La familia Medici entra en escena. Banqueros no nobles prestaban dinero a reyes, papas y emperadores y cobraban intereses, algo que la iglesia había prohibido durante siglos llamándolo usura. Los Medici se convierten en los hombres más poderosos de Europa, financian la construcción de la Catedral de Florencia, patrocinan a Miguel Ángel y Leonardo da Vinci y controlan el flujo de dinero de medio continente. Cosimo de Medici, el más famoso, dijo una frase que hoy suena moderna: el dinero es como el estiércol, no sirve de nada si no se esparce. Pero lo que realmente estaba creando era el primer sistema bancario moderno, y no solo en Italia, en el norte de Europa. La Liga Hanseática une ciudades como Hamburgo y Lübeck, creando el primer gran mercado común de la historia. Miles de barcos, rutas seguras, almacenes gigantes. El capitalismo ya no es un banco, es una red global. Ahora salta al siglo XVI. España y Portugal descubren América. El oro y la plata llega a raudales. En 1550, la flota española trae tanto metal que el precio del oro en Europa cae un 80% en décadas. Aquí nace el mercantilismo. Los reyes descubren la fórmula: exportar lo máximo posible, importar lo mínimo. Francia, con Jean-Baptiste Colbert, ministro de Luis XIV, crea manufacturas estatales y aranceles. Inglaterra copia la idea. El Estado y los comerciantes se alían. El objetivo ya no es solo sobrevivir, es acumular riqueza nacional. Pero hay un problema. A finales del siglo XVII, algo empieza a fallar. Las monarquías absolutas se vuelven demasiado pesadas. Los comerciantes quieren libertad total. Quieren competir sin que el rey les diga qué producir. Y justo cuando el viejo sistema mercantilista se tambalea, aparece un libro que lo cambiará todo para siempre. Un libro escrito por un hombre que nunca pisó una fábrica, pero que entendió el futuro mejor que nadie. La riqueza de las naciones. 1776, el año en que lo cambió todo. (1776) no es solo el año en que 13 colonias declaran su independencia de Gran Bretaña, es también el año en que un profesor escocés casi desconocido fuera de círculos académicos publica un libro que va a cambiar para siempre cómo entendemos la riqueza, el trabajo y la libertad. Su nombre, Adam Smith. Nacido en 1723 en Kirkcaldy, un pequeño puerto escocés, huérfano de padres desde antes de nacer, criado por su madre, estudió en Glasgow bajo Francis Hutchinson, uno de los grandes de la Ilustración escocesa. Viajó por Europa como tutor de un noble joven, conoció a Voltaire, a los fisiócratas franceses como Turgot y absorbió todo: filosofía moral, comercio, naturaleza humana.
Smith no era un revolucionario de barricadas, era un pensador, tranquilo, observador. Pero en marzo de 1776, exactamente el 9 de marzo, publica La riqueza de las naciones, un tomo de más de 900 páginas que ataca de frente el mercantilismo que domina a Europa desde ya muchos siglos. Smith dice, basta de reyes y gobiernos diciéndote qué producir, a quién vender y cuánto cobrar. La riqueza de una nación no está en oro acumulado o en cofres reales, está en la productividad de su gente. Y aquí viene su idea más famosa, la división del trabajo. Abre el libro con un ejemplo que todavía se enseña en todas las universidades del mundo. Imagina una fabricante de alfileres, muy trivial pero ilustrativa. Un solo hombre sin especialización podría hacer a duras penas 1 o quizás 20 alfileres al día, pero divide el trabajo. Uno estira el alambre, otro lo endereza, el tercero lo corta, el cuarto lo afila, otro hace la cabeza. En total, 18 operaciones distintas. 10 hombres trabajando, así producen 48,000 alfileres al día. Productividad multiplicada por miles, especialización, herramientas mejores, innovación constante. Esa es la chispa del progreso económico. Pero Smith va más allá, explica cómo funciona todo el sistema sin que nadie lo ordene desde arriba. Entra la frase que ha sido citada, malinterpretada y convertida en mantra durante siglos. No es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero de quien esperamos nuestra cena, sino de su propio interés. Y luego la joya, al perseguir sus propios intereses, el individuo es guiado por una mano invisible a promover un fin que no era parte de su intención y con frecuencia promueve el interés de la sociedad más eficazmente que cuando realmente intenta hacerlo. La mano invisible, cada persona buscando su propio beneficio, comprar barato, vender caro, innovar, competir, termina sin proponérselo, creando riqueza para todos. Precios bajan, productos mejoran, empleos surgen, mercados libres, propiedad privada, comercio sin barreras. Smith no era un anarquista, admitía que el gobierno debe proveer defensa, justicia e infraestructura básica, pero insistía, cuanto menos interfiere en la economía, mejor. En 1776, mientras Thomas Jefferson escribía la Declaración de la Independencia, al otro lado del Atlántico, Adam Smith estaba declarando la independencia económica del individuo. 2 revoluciones en el mismo año, una política, otra intelectual y económica. Pero Smith nunca vio fábricas gigantescas con miles de obreros, nunca imaginó monopolios modernos ni multimillonarios controlando industrias enteras. Él hablaba de pequeños talleres, de artesanos, de mercados locales, donde la competencia era real y feroz. Y sin embargo, su idea se volvió el fundamento del capitalismo tal como lo conocemos. Pero justo cuando su libro empieza a circular por Europa y las colonias americanas, el mundo entra en una transformación brutal que ni él pudo prever. La era de las máquinas y del capitalismo salvaje acaba de comenzar. Hay momentos en la historia que no se anuncian, no hay declaración, no hay discurso, solo una máquina que empieza a moverse. 1760, Inglaterra, un país pequeño, húmedo, lleno de carbón bajo sus pies y de ideas peligrosas en sus mentes. Durante siglos, la ropa se hacía así, hilo por hilo, en casa, con las manos. Una persona trabajando todo el día producía poco, pero entonces llegó la máquina, una sola máquina que permitía a un trabajador hilar 8 hilos al mismo tiempo, luego 16, luego 100. En pocas décadas, la producción de la tela se multiplicó por 10, los precios se desplomaron, el algodón inglés inundó al mundo, pero la verdadera bomba fue otra. La máquina de vapor ya existía, pero era torpe, cara y hambrienta de carbón. En 1769, un ingeniero escocés la rediseñó por completo. Un detalle técnico, un condensador separado, redujo el consumo de combustible en un 75%. Este detalle cambió todo.
De repente, la máquina de vapor podía ir a cualquier parte. No necesitaba un río, no dependía del viento, solo necesitaba carbón. Y en Inglaterra había de sobra. Las fábricas empezaron a brotar como hongos después de la lluvia. Edificios enormes, cientos de máquinas bajo un mismo techo, trabajando sin parar día y noche. Manchester tenía 25.000 habitantes. En pocas décadas tenía más de 300.000, la llamada ciudad del algodón, pero también podían haberla llamado la ciudad del humo, la ciudad del ruido, la ciudad que nunca dormía. Inglaterra se convirtió en la fábrica del mundo. Pero había algo que los libros de economía no contaban, algo que Adam Smith no había visto o no había querido ver: el precio humano. Dentro de estas fábricas, la realidad era otra. Niños de 6 y 7 años trabajaban 12, 14, 16 horas al día. Sus trabajos: unir hilos rotos entre máquinas en movimiento, limpiar piezas que no podían apagarse. Muchos perdían dedos, muchos perdían brazos, muchos perdían la vida. En las minas, niños aún más pequeños arrastraban carros de carbón por túneles donde un adulto no cabía. La competencia era feroz, los salarios mínimos, las ganancias enormes. La idea de Adam Smith, que el mercado libre beneficia a todos, se estaba cumpliendo, pero no para todos por igual. Para los dueños de las fábricas, la riqueza era sin precedentes. Para la mayoría de trabajadores, la explotación era sin límites. La gente empezó a resistir. Grupos obreros irrumpían de noche en las fábricas y destruían las máquinas con sus martillos. No odiaban el progreso, odiaban que el progreso les dejara sin trabajo, sin pan y sin futuro. El gobierno respondió con lo único que sabía hacer: la fuerza. Detenciones, juicios y ejecuciones públicas. Las máquinas siguieron girando. Para 1840, esta revolución ya no era solo inglesa, se extendía por Europa, cruzaba el Atlántico. El capitalismo había dejado de ser una teoría en un libro. Era un motor imparable, global, que transformaba todo lo que tocaba, pero también sembraba en su propio interior las semillas de su primera gran crisis. Porque mientras las máquinas giraban, mientras los ricos se hacían más ricos y los pobres más pobres, en algún rincón oscuro de Europa, un hombre estaba escribiendo, un hombre que había estudiado este sistema con obsesión, que lo entendía mejor que nadie y que decía que nadie quería escuchar. Este sistema lleva dentro de sí mismo su propia destrucción. El mundo estaba a punto de conocer su nombre. Mientras las chimeneas de Manchester nunca dejaban de humear, mientras los niños seguían corriendo entre máquinas que podían matarlos, en una habitación fría y desordenada de Londres, un hombre estaba construyendo la crítica más poderosa que el capitalismo jamás enfrentaría. Su nombre: Karl Marx, nacido en 1818 en una pequeña ciudad alemana, hijo de abogado, filósofo de formación, pero lo que le obsesionaba no era la filosofía abstracta. Lo que le obsesionaba era la realidad que veía afuera de su ventana. Marx vivía en la pobreza, sus hijos se enfermaban, a veces no había comida, pero seguía escribiendo, porque había entendido algo que nadie había articulado con tanta claridad. El capitalismo no era solo un sistema económico, era una relación de poder, y esa relación tenía dos lados muy distintos. Por un lado, los dueños de las máquinas, las fábricas, la tierra. Marx los llamó la burguesía. Por el otro, los que solo tenían sus manos para trabajar. Marx los llamó el proletariado. Y la relación entre ambos, decía Marx, era simple. El trabajador producía riqueza, pero no se quedaba con esa riqueza, se la quedaba el dueño. A ese robo silencioso, Marx lo llamó plusvalía, la diferencia entre lo que produces y lo que te pagan, el secreto que nadie quería que los trabajadores descubrieran. Marx no decía
decía que los capitalistas eran malas personas, decía algo más perturbador, que el sistema los obligaba a comportarse así, que si un dueño pagaba salarios justos y sus competidores no lo hacían, quebraba. El sistema premiaba la explotación, no era un defecto del capitalismo, era su motor. En 1848, junto a su amigo Frederick Engels, Marx publicó un texto pequeño, pocas páginas, pero con una frase que iba a resonar por siglos. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. El manifiesto comunista no era solo un análisis, era una convocatoria, un llamado a los trabajadores del mundo a unirse, a entender que su enemigo no era el trabajador de otro país, era el sistema que los mantenía pobres a todos. Los gobiernos entraron en pánico, los dueños de fábricas entraron en pánico, porque por primera vez los trabajadores tenían un nombre para lo que les estaba pasando y una idea de lo que podían hacer al respecto. El capitalismo tenía ahora su primer gran enemigo declarado y no venía de afuera del sistema, había nacido dentro de él. Y no era solo Marx. Ese mismo año, 1848, Europa ardía. París, Berlín, Viena, Budapest, revueltas simultáneas en más de 50 lugares. Obreros, estudiantes, artesanos, todos saliendo a las calles. El capitalismo llevaba menos de un siglo funcionando y ya estaba produciendo su primera gran crisis política, porque el capitalismo tenía un talento especial, uno que Marx no calculó del todo: la capacidad de adaptarse, de absorber sus propias contradicciones, de sobrevivir incluso a sus peores momentos, y el peor momento aún no había llegado. Las revoluciones de 1848 fracasaron. Los ejércitos aplastaron las barricadas. Los líderes obreros fueron ejecutados o exiliados. Marx terminó en Londres sin dinero, escribiendo en la biblioteca del Museo Británico, y el capitalismo siguió avanzando más que nunca. La segunda mitad del siglo XIX fue la época dorada del capitalismo clásico. Los ferrocarriles conectaron continentes. El telégrafo hizo posible comunicarse en minutos a través de océanos. El comercio internacional explotó. Una sola empresa podía ahora operar en Londres, vender en Nueva York y producir en India. El mundo se estaba globalizando por primera vez en la historia, y todo eso requería una cosa sobre todas las demás: capital, dinero, mucho dinero. Y aquí entran los nuevos protagonistas de la historia, no los inventores, no los industriales, los banqueros, familias que habían acumulado fortunas prestando dinero a reyes y guerras durante generaciones. Ahora prestaban a empresas, a ferrocarriles, a minas, a imperios coloniales, y cobraban intereses. El dinero empezó a generar más dinero, no haciendo cosas, solo existiendo. Pero para seguir creciendo, el capitalismo necesitaba algo más que mercados internos. Necesitaba recursos, materias primas, mano de obra barata, y las encontró en África, Asia y América Latina. Las potencias europeas se repartieron el mundo literalmente en una mesa. La Conferencia de Berlín en 1884, 14 países europeos dividiendo África como si fuera un pastel, sin consultar a ningún africano. El capitalismo industrial y el colonialismo no eran accidentes que ocurrieron al mismo tiempo. Eran el mismo sistema visto desde dos ángulos. Desde Europa, progreso, riqueza y civilización. Desde el Congo, la India o México, extracción, esclavitud y destrucción. Y mientras todo esto ocurría, dentro del propio capitalismo estaba naciendo algo nuevo, algo que Adam Smith no había visto venir, algo que Marx tampoco había anticipado completamente: el monopolio. En Estados Unidos, a finales del siglo XIX, unos pocos hombres empezaron a hacer algo que la teoría del libre mercado decía que era imposible: eliminar la competencia. John D. Rockefeller controlaba el 90% del petróleo de Estados Unidos. Andrew Carnegie dominaba el acero. JP Morgan controlaba los bancos, los ferrocarriles y la electricidad. Los llamaron los varones ladrones, no porque robaran con pistolas, sino porque habían descubierto
que el mercado libre, si eres lo suficientemente grande, puedes doblarlo a tu favor. Compras a tus competidores o los destruyes, bajando precios hasta que quiebran, o simplemente controlas las leyes sobornando a los políticos. Adam Smith había dicho que la competencia mantendría los precios bajos y los mercados justos, pero nadie había preguntado qué pasa cuando alguien elimina la competencia. Para 1914, el mundo era más rico que nunca en su historia y más desigual que nunca en su historia. Un puñado de familias controlaba más riqueza que cientos de millones de personas juntas. Los imperios europeos se habían repartido el planeta, y en ese planeta dividido y tenso empezaban a acumularse las contradicciones, los nacionalismos, las rivalidades imperiales, las carreras armamentistas. El capitalismo había conectado el mundo, pero había creado las condiciones para la mayor catástrofe que la humanidad jamás había vivido. 28 de junio de 1914, un disparo, y el mundo que el capitalismo había construido empezó a derrumbarse. ...31 años, de 1914 a 1945... ...2 guerras mundiales, una gran depresión... ...el ascenso de los totalitarismos... ...el capitalismo no cayó... ...pero estuvo al borde del colapso 2 veces... La Primera Guerra Mundial demostró algo que nadie quería admitir... ...que el capitalismo y la guerra eran perfectamente compatibles... Las mismas fábricas que producían telas y acero ahora producían cañones y gases venenosos. Los mismos bancos que financiaban ferrocarriles ahora financiaban ejércitos. El mercado no distinguía entre una bicicleta y una bomba. Si había demanda y había ganancia, se producía. 9 millones de soldados muertos después, el mundo intentó reconstruirse y durante 10 años parecía que lo lograba. Los años 20 rugieron. Estados Unidos era el nuevo centro del mundo capitalista. La bolsa de valores de Nueva York subía cada semana. Los bancos prestaban dinero a todos. La gente pedía préstamos para comprar acciones y con esas acciones como garantía pedían más préstamos. Era una pirámide construida sobre papel, sobre optimismo, sobre la creencia de que el mercado siempre sube hasta que dejó de subir. Martes Negro, 29 de octubre de 1929. En un solo día, la bolsa de Nueva York perdió el equivalente a años de crecimiento. Los bancos quebraron, las fábricas cerraron, el desempleo se disparó. En Estados Unidos, 1 de cada 4 trabajadores perdió su empleo. En Alemania, 1 de cada 3. Colas interminables de gente con hambre frente a comedores de caridad. Hombres con títulos universitarios vendiendo cigarrillos en la calle. La Gran Depresión, el capitalismo de libre mercado en caída libre, y en ese vacío de desesperación y humillación emergieron los monstruos. En Alemania, un país destruido por la guerra y aplastado por la crisis económica, un ex cabo austriaco con voz de trueno prometió grandeza. El fascismo no nació de la nada, nació de las ruinas del capitalismo que había fallado a millones de personas, de la humillación, del desempleo, del miedo. Cuando el sistema económico falla, la gente busca respuestas. A veces las encuentra en la solidaridad, a veces las encuentra en el odio. Europa eligió el odio y el resultado fue la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de muertos, el Holocausto, las bombas atómicas. El capitalismo había sobrevivido su propia Gran Depresión, pero solo gracias a algo que había horrorizado a Adam Smith: la intervención masiva del Estado. En Estados Unidos, el presidente Roosevelt hizo algo radical. Usó el dinero del gobierno para crear empleos, construyó carreteras, presas, escuelas, parques, reguló los bancos, creó el seguro de desempleo. Le dijo al mercado por primera vez en la historia americana: no puedes hacer lo que quieras, hay reglas. Los capitalistas lo odiaron, lo llamaron comunista, pero funcionó, y después de la Segunda Guerra Mundial, la lección quedó grabada. El mercado libre sin reglas destruye la democracia que lo protege. El capitalismo necesita ser domesticado o se comería a sí mismo.
1945, la guerra terminó. El capitalismo sobrevivió, pero transformado para siempre. Y ahora enfrentaba su desafío más grande, no una crisis económica, no una revolución obrera, solo un rival que controlaba la mitad del planeta y que decía tener una respuesta mejor. El fantasma que Marx había invocado 100 años atrás ya no era un fantasma, tenía ejércitos, tenía bombas nucleares, tenía medio mundo, y la pregunta que iba a definir el siglo XX era simple: ¿cuál sistema era mejor? ¿Cuál sobreviviría? Imagina una competencia entre dos modelos del mundo, dos respuestas a la misma pregunta: ¿cómo organizar una sociedad? Por un lado, el capitalismo, mercados libres, propiedad privada, competencia. Por el otro, el comunismo soviético. El Estado controla todo, no hay mercado, no hay propiedad privada. Cada uno convencido de que el otro llevaría a la humanidad al desastre. Ambos con suficientes armas nucleares para destruir la Tierra varias veces. Bienvenidos a la Guerra Fría. El capitalismo de posguerra aprendió sus lecciones. Estados Unidos invirtió miles de millones en reconstruir Europa Occidental, no por generosidad, por estrategia. Un país en ruinas y desesperado elige el comunismo. Un país próspero y con clase media defiende el sistema que le dio esa prosperidad y funcionó. Las décadas de 1950 y 1960 fueron los años dorados del capitalismo moderno. En Europa Occidental y Estados Unidos, crecimiento económico constante, clases medias que crecían, acceso a salud, educación, vivienda. El capitalismo con estado de bienestar, no el capitalismo salvaje del siglo XIX. Un capitalismo con red de seguridad, con sindicatos poderosos, con impuestos altos a los ricos, y funcionó mejor que nunca en su historia. Pero la competencia con la Unión Soviética también llevó al capitalismo a sus peores instintos. Cuando un país latinoamericano elegía un gobierno de izquierda, la CIA lo derrocaba. Cuando un pueblo asiático no quería el capitalismo, Estados Unidos mandaba sus marines. Guatemala, Irán, Vietnam, Chile. El capitalismo libre de un lado, el imperialismo brutal del otro. Eran la misma política. Los años 60 trajeron una crisis que nadie esperaba, no económica, cultural. Los hijos de la prosperidad capitalista rechazaban el sistema que les había dado todo. Pedían más igualdad, más libertad, menos guerra, menos consumo. El capitalismo fue cuestionado desde adentro por las personas que supuestamente se beneficiaban de él. Y entonces llegó el golpe económico, 1973, la crisis del petróleo. Los países árabes cortaron el suministro de petróleo a Occidente. Los precios se dispararon, la inflación explotó, el desempleo subió. El capitalismo de estado de bienestar, que parecía indestructible, de repente parecía frágil. Y en ese momento de duda y crisis, una nueva idea estaba esperando su oportunidad. Una idea que llevaba décadas siendo construida en silencio, en universidades, en reuniones privadas, entre economistas y empresarios. Una idea que decía que todo el problema era simple: demasiado Estado, demasiada regulación, demasiados impuestos. La solución, decían, era volver al capitalismo original, al mercado completamente libre, sin restricciones. Sus impulsores tenían nombre: Milton Friedman y Friedrich Hayek. Sus ejecutores políticos estaban a punto de llegar al poder. Sus nombres: Margaret Thatcher, Ronald Reagan. Una nueva revolución estaba a punto de comenzar, no con máquinas de vapor, no con barricadas en las calles, sino con ideas económicas, y cambiaría el mundo tanto como la revolución industrial. Y cuando en 1991 la Unión Soviética se desintegró, cuando el comunismo colapsó sin una sola bomba, los defensores del mercado libre celebraron. Decían que la historia había terminado, que el capitalismo había ganado para siempre, que no había alternativa. Tenían razón en que el comunismo soviético había fracasado. Se equivocaron en todo lo demás.
el neoliberalismo, una palabra que hoy todo el mundo usa y muy pocos entienden. Entonces, entendámosla. Es la idea de que el mercado libre, sin interferencia del Estado, produce los mejores resultados posibles, siempre, en todo, en la economía, en la salud, en la educación, en el medio ambiente. Si hay un problema, el mercado lo resolverá. Si el mercado no lo resuelve, es que el Estado está interfiriendo. Quítale regulaciones, baja los impuestos, privatiza los servicios públicos y todo se arreglará. Esa fue la promesa y durante los años 80 y 90 muchos creyeron en ella. Thatcher vendió las empresas públicas inglesas. Reagan bajó los impuestos a los ricos y desmanteló los sindicatos. El Fondo Monetario Internacional recorría el mundo en desarrollo con una receta única. Privatiza, desregula, abre tu mercado. Lo llamaron el Consenso de Washington. En algunos lugares funcionó parcialmente, en muchos otros fue un desastre. Argentina, Rusia, los países africanos que siguieron el modelo al pie de la letra, crisis tras crisis, pero cada vez que el modelo fallaba, la respuesta era la misma. No se aplicó correctamente. Una fe que no admitía evidencia en contra. Pero el gran triunfo del neoliberalismo llegó con la globalización. Las empresas podían ahora fabricar donde la mano de obra fuera más barata. Un iPhone diseñado en California, fabricado en China, vendido en todo el mundo. Los precios de los productos bajaron. Cientos de millones de personas en Asia salieron de la pobreza extrema. Eso es real, eso ocurrió. Pero también ocurrió algo más. Los trabajadores de los países ricos perdieron sus empleos industriales. Las fábricas cerraron en Detroit y en el norte de Inglaterra. La desigualdad dentro de cada país rico se disparó. Los beneficios de la globalización se concentraron arriba. Los costos se distribuyeron abajo. Y luego llegó la innovación más peligrosa del capitalismo moderno: las finanzas sin control. Los bancos crearon productos financieros tan complejos que ni ellos mismos los entendían completamente. Hipotecas para personas que no podían pagarlas, empaquetadas y vendidas como inversiones seguras. Derivados sobre derivados sobre derivados. Una pirámide de papel que crecía y crecía y todos ganaban mientras subía. Nadie preguntaba qué pasaba si bajaba, o si les preguntaban y les pagaban para que se callaran. Septiembre de 2008, Lehman Brothers, uno de los bancos más grandes del mundo, quebró. En 24 horas, el sistema financiero global estaba al borde del colapso total. Los mismos bancos que habían dicho que el Estado no debía interferir en los mercados, corrieron al Estado a pedir rescate, y el Estado los rescató. Con dinero de los contribuyentes, de los trabajadores, de la gente normal, los bancos que habían ganado miles de millones privados socializaron sus pérdidas. La ironía era perfecta y brutal. El capitalismo de libre mercado sobrevivió gracias al socialismo de emergencia, y los responsables de la crisis no fueron a prisión, recibieron bonos millonarios. Millones de personas perdieron sus casas, sus ahorros de toda la vida, sus empleos, mientras los arquitectos del desastre salían en helicóptero. Algo se rompió en 2008. No solo los mercados, la confianza. La gente había creído que el sistema había jugado según las reglas y el sistema los había traicionado. En las redes sociales que acababan de nacer, en las plazas de las ciudades del mundo, una rabia nueva empezaba a crecer. Una rabia que iba a redefinir la política del siglo XXI y que el capitalismo aún no sabía responder. Y aquí estamos, 2026. El capitalismo tiene casi 300 años desde que Adam Smith lo describió. Sobrevivió 2 guerras mundiales, una gran depresión, el comunismo soviético, la crisis de 2008, pero más cuestionado que nunca, porque los problemas que enfrenta hoy son distintos a todos los anteriores. Son más grandes, más complejos, y algunos de ellos el mercado no puede resolverlos solo. El 1%
1% más rico del planeta posee más riqueza que el 50% más pobre combinado. En Estados Unidos, el país más rico de la historia humana, 40 millones de personas viven en pobreza. En Europa, que tiene los estados de bienestar más robustos del mundo, el desempleo juvenil sigue siendo estructural en muchos países. La promesa del capitalismo, que el crecimiento beneficia a todos, se ha cumplido globalmente y se ha roto localmente. El mundo es más rico. Los monopolios del siglo XIX eran de acero y petróleo. Los del siglo XXI son de datos y algoritmos. Amazon, Google, Meta, Apple, 4 empresas que en conjunto valen más que la economía de la mayoría de los países del mundo, que saben más sobre ti que tu propio gobierno, que pueden decidir qué información ves, qué productos compras, qué candidatos conoces. Adam Smith hablaba de la mano invisible del mercado. Hoy la mano tiene nombre y está en Silicon Valley, pero el mayor desafío nunca visto en la historia del capitalismo no es la desigualdad, no es el monopolio, es el cambio climático. El capitalismo industrial fue construido quemando carbón y petróleo. Durante 200 años la atmósfera pagó los costos que las empresas no pagaban. En economía lo llaman las externalidades negativas. En la realidad lo llamamos sequías, inundaciones, la extinción de especies, océanos más calientes, ciudades bajo el agua. El mercado funcionó perfectamente para maximizar las ganancias y al hacerlo potencialmente desestabilizó el sistema climático que hace posible la civilización humana. El costo más grande de la historia lo pagaron quienes menos se beneficiaron. Y sin embargo, el capitalismo también está produciendo las soluciones. La energía solar es hoy más barata que el carbón. Los vehículos eléctricos están reemplazando a los de gasolina. Hay empresas que están rediseñando la economía desde adentro. ¿Es suficiente? ¿Estamos a tiempo? Nadie lo sabe con certeza. La crisis de confianza en el capitalismo está produciendo dos respuestas opuestas. Por la izquierda, socialismo democrático, más Estado, más redistribución. Por la derecha, nacionalismo económico, menos globalización, proteccionismo y muros. Ambas son reacciones al mismo problema. La sensación de que el sistema no trabaja para la mayoría. El capitalismo creó esa sensación y ahora tiene que responder a ella. Y mientras tanto, una nueva revolución industrial ya está en marcha. La inteligencia artificial está automatizando no solo el trabajo físico, sino el trabajo intelectual. Abogados, contadores, médicos, periodistas, diseñadores, trabajos que se creían seguros, ahora son realizables por máquinas a una fracción del costo. ¿Qué pasa con el capitalismo cuando la mayoría de las personas ya no son necesarias para producir? Es la pregunta más importante del siglo XXI y no tiene respuesta todavía. Entonces, ¿a dónde vamos? El capitalismo no va a desaparecer mañana. Tiene una capacidad de adaptación que ha demostrado a lo largo de 3 siglos, pero tampoco puede seguir igual. Las desigualdades son insostenibles políticamente. El cambio climático es insostenible físicamente. La concentración de poder en pocas manos es insostenible democráticamente. La historia del capitalismo no es la historia de un sistema que triunfó para siempre. Es la historia de un sistema en constante tensión entre sus promesas y sus realidades, entre su capacidad de crear riqueza y su tendencia a concentrarla, entre su dinamismo y su destrucción. La pregunta no es si el capitalismo tiene problemas. La pregunta es si somos capaces de resolverlos antes de que nos alcancen. Adam Smith quería un mundo donde el egoísmo individual produjera bienestar colectivo. Karl Marx advertía que ese mismo egoísmo destruiría el sistema que lo alimentaba. Ambos tenían parte de razón, ambos se equivocaron en partes importantes y nosotros en 2026 heredamos ese debate sin resolver, con más información que nunca, con menos tiempo que nunca. La historia del capitalismo no ha terminado. Tú eres parte del próximo capítulo. Lo que hagas con esto depende de ti.